Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Hola amigos internautas, bienvenidos a Bolivia News, tu encuentro con las noticias de Bolivia para el mundo. Hoy, como todos los días, les vamos a mostrar las noticias más importantes que tiene nuestro país. Así arrancamos con las noticias, hoy miércoles 23 de octubre. El ministro de Educación, Roberto Aguilar, advirtió a los padres de familia, maestros, directores de unidades educativas y juntas escolares que se iniciará un juicio por apropiación indebida si hay denuncias sobre cobros irregulares en el bono Juancito Pinto. El bono de 200 bolivianos es un incentivo a la permanencia escolar que se le entrega a los colegiales y no puede ser usado indebidamente con la excusa de comprar computadoras o realizar pagos en las escuelas, como ha sucedido en años anteriores. Con más noticias les contamos que el presidente Evo Morales no debatirá con el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, aclaró la ministra de Comunicación, Amanda Dávila, en respuesta al desafío que Costas le realizó al presidente para deliberar sobre las problemáticas por las que atraviesa el país. El diálogo que propone Costas es un pretexto para eludir el problema de fondo, su falta de cariño hacia un país que se está construyendo con los indígenas y su permanente deseo de separar a Santa Cruz del territorio, dijo Dávila. El desafío de Costas se plantea como una respuesta al presidente, quien había calificado al gobernador como una persona que intentó dividir al país. Costas le pidió a Morales no escudarse en su cargo para eludir hablar sobre esos temas. Con más noticias les contamos que los cívicos de Potosí llegaron hasta la sede de gobierno para entregar una carta al presidente Evo Morales y exigieron mejoras en la infraestructura vial, la construcción de un aeropuerto internacional para la ciudad de Potosí, la construcción de la fábrica de cemento y el funcionamiento de la planta metalúrgica de Carachipampa, entre otros temas. El vicepresidente del Comité Cívico Potosinista, Marco Antonio Pumari, pidió a Morales que inicie el diálogo con esta región y le dieron plazo hasta el 25 de octubre. En caso contrario, se convocará a un consejo consultivo y posteriormente un cabildo para definir las medidas de protesta. Pumari dijo que no aceptarán una nueva reunión con los ministros de Estado, a quienes calificó de traidores por tratar de comprar conciencias de algunos dirigentes para dividirlos. La ministra de Comunicación, Amanda Dávila, afirmó que el presidente considerará la carta en las próximas horas y comentó que hay una intencionalidad política de comicio para entorpecer cualquier posibilidad de trabajo conjunto. Con más de Bolivia News, Evo Morales se manifestó ayer sobre los conflictos en la zona de Apolo y lamentó la muerte de 4 efectivos y una veintena de heridos, pero ratificó que continuará con los trabajos de erradicación de cultivos excedentarios de la hoja de coca en el país. Morales denunció que estos incidentes son producto de una acción planificada militarmente que debe ser investigada y sancionada. Ante la supuesta presencia de ciudadanos extranjeros que operaban en Apolo con fines ilícitos, el presidente no descartó instalar un regimiento militar en la zona. Por su parte, el viceministro de Régimen Interior y Policía, Jorge Pérez, informó que la zona al norte del departamento de La Paz comenzó a tranquilizarse después de la emboscada salvaje y violenta. Y a propósito de este tema, el juez Daniel Guarachi envió a prisión preventiva a 9 dirigentes detenidos en Apolo acusados de delitos de lesiones gravísimas y graves, asociación delictuosa, investigación y por portar armas de fuego de forma ilegal. Los detenidos fueron enviados a la cárcel de Patacamaya. La única mujer aprehendida, Casilda Capiona, recibió medidas sustitutivas para cuidar a sus hijos en Apolo. Y en el caso de las víctimas, luego de realizar las autopsias respectivas y de las entrevistas a los sobrevivientes, se concluyó que habían sido torturados y ejecutados, según informó el ministro de Gobierno, Carlos Romero. Y con más noticias, los sucesos de Apolo han provocado la reacción de la oposición que habla de narcoestado. La diputada de Convergencia, Alejandra Prado, recomendó al Ministerio de Gobierno poner más empeño en la lucha contra las mafias del narcotráfico y comentó que la presencia de sicarios en Santa Cruz también nace del dinero generado por el narcotráfico, que además desarrolla otro tipo de delitos como los secuestros, trata de blancas y proxenetismo.
La diputada de Unidad Nacional, Elizabeth Reyes, pidió que no le mientan al país. El narcotráfico está en el país y la coca excedentaria de Apolo y Chapare sirve para estos grupos de narcos. Por lo tanto, mano dura, pero en ambas regiones. A continuación les presentamos nuestros datos económicos. Cotización del dólar para la compra, 6.86. Para la venta, 6.96. El euro se cotiza en 9.38. El yen se cotiza en 0.06. Tiempo de deportes en Bolivia News. Así arrancamos con nuestro sector deportivo. El corredor de autos Eduardo Happy Peredo acaba de ganar su segundo Gran Premio Integración del Oriente en la clase N13 Codasur y su mente ya está puesta en la última fecha del Rally Sudamericano que se correrá del 22 al 24 de noviembre en Uruguay. El piloto cruceño Eduardo Happy Peredo tratará de finalizar el año con el único trofeo que le falta en su vitrina, con 5 títulos nacionales logrados en las distintas categorías en 2007, 2008, 2010, 2011 y 2012, además de los 8 departamentales conquistados desde el 2004 hasta la fecha. Peredo está a un paso de consagrarse campeón a nivel internacional en la clase N13 Codasur. Esto producto de haber logrado el subcampeonato en Paraguay, cuarto en Brasil y primero en Bolivia. Tras haber cumplido las 3 fechas, Happy es líder con 106 unidades y prácticamente solo tiene que practicar en Uruguay para adueñarse del ansiado título internacional sudamericano, pues sus inmediatos perseguidores, que eran el paraguayo Augusto Bestar y el ecuatoriano Rubén Cuenca, quedaron atrás. Y bien, amigos internautas, con esta información llegamos al final del encuentro informativo de Bolivia News. Muchas gracias por haber estado con nosotros. No se olviden de enviarnos sus comentarios a Facebook, Twitter y YouTube, que son muy importantes para nosotros. Y no se olviden de suscribirse al primer canal de televisión online de Bolivia, Bolivia Web TV, al alcance del mundo. Hasta pronto. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.